Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás, Abraya? Estoy bien, me da un gusto conversar con un rabino joven, moderno, que tiene una muy buena biblioteca, como veo, Sí, 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 me y gustan los libros. Vamos a que hablar de además libros. de judaísmo. Vamos a Vamos a hablar de hablar. libros, sí, sí, sí. Pero bueno, tenemos con nosotros un invitado muy especial, Abraya Rottenberg. Quizás el invitado, vamos a decirlo, más longevo que tenemos acá en PLF, cuando estaba hablando con Abraya para invitarlo. 96 años. Y cerca de los 97, el 4 de mayo, voy a cumplir 97. Bueno, todavía me quedan 123 por delante, 23, perdón, por 23, delante. 23, te queda toda una vida, Sí, sí, los últimos me queda 23 la años, segunda juventud. la segunda juventud. La verdad que Abraya, ojalá, solo como una bendición, ojalá que todos lleguemos a esa edad y a esa edad con tu lucidez y con tu sentido del humor, porque si bien sin conocerte a través de un amigo en común que me pasó tu contacto, siempre fuiste muy receptivo a poder conversar. Y yo creo que hoy vamos a hacer un episodio diferente. Muchas veces en PLF, los que nos escuchan ya hace varios años, saben que hay un tema en cuestión, ¿no? Hablamos, no sé, sobre libros judíos del siglo XVII en español, las cruzadas, la Shoah, alguna historia del Talmud, un personaje bíblico. Hoy va a ser una conversación y más una entrevista sobre la vida, la biografía intelectual y las ideas de un personaje que quizás muchos conocen, como Abraya Rottenberg, y otros quizás no conozcan y se van a sorprender porque creo que en Abraya está casi 100 años de la historia judía, casi 100 años de un montón de cambios en la historia judía que se dieron en el siglo XX, y no solamente que los pensaste, sino que muchos lo viviste de alguna forma. Así que eso es lo que queremos, recordar el siglo XX judío, sus grandes momentos, a través de tu historia, Braya. Y pensemos con cómo hay que empezar. Un poco de tu biografía. ¿Dónde nació Abraya Rottenberg? ¿Cómo fue tu formación judía? Y hacia ahí vamos charlando y vamos viendo qué pasa. Vamos hablando. Yo, mirando hacia atrás, creo que el episodio más interesante de mi infancia fue el de descubrir que yo era judío. Yo nací en la Unión Soviética, en un pequeño pueblito de Ucrania que se llama Teofípol. Pero el azar me llevó a conocer un experimento de Stalin. Stalin trataba de industrializar al país que estaba muy atrasado. Era un país agrícola ganadero, pero industrialmente la industria representaba el 15% de su población y estaba rodeado de estados muy avanzados en la revolución industrial, como Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, y la política de Stalin fue actualizar económicamente a la Unión Soviética en lo que se había tardado 100 o 150 años en 20, 30 años. La guerra lo frustró. No es que yo admire a Stalin, pero su plan tenía cierto sentido, transformar a un estado agrícola casi medieval en algunos aspectos en un estado moderno. Entonces, yo nací en la Unión Soviética, te digo, en un pueblito, pero no conocí a mi padre cuando nací porque se escapó de la Unión Soviética. Él era un parásito porque él no era ni obrero, ni campesino, ni ingeniero. Era un hombre, lo que Nietzsche se llamaba Luftmensch, un hombre que vivía del aire. Tenía 23 años, un hijo, una mujer, y buscó su futuro en la Argentina, como muchos otros inmigrantes. Entonces, yo viví en Ucrania en casa de mis abuelos y en casa de mis tíos. Era una especie de huérfano protegido, una especie, si alguien leyó un libro de Sholem Aleichem, Moti Peisel,
Möchte dem Hasen, Moti, el hijo del Hasen, todo el mundo lo cuidaba, dice, pobrecito, es un huérfano, hizo esto. Bueno, yo no era un huérfano, pero tenía los privilegios de un huérfano. De esos dos pueblitos, el de mi abuelo y el de mis tíos, el pueblito de mi abuelo, la casa de mi abuelo, era una casa donde se hablaba en voz baja, porque se temía al gobierno. Mi abuela, la abuela, eran muy anticomunistas. No eran judíos religiosos, pero eran violentamente anticomunistas y se hablaba en voz baja. La casa de mis tíos, hermanos de mi madre, era una casa de revolucionarios. Formaban parte del Komsomol, la juventud comunista, y tenían el futuro en su bolsillo. Ya estaba, ya llegaba el hombre nuevo. Y cuando el hombre nuevo llegó, como todos sabemos, no era ni tan nuevo ni tan bueno. Entonces, en esas dos casas había un contraste, pero una cosa los unía. No se hablaba de judaísmo, nada, absolutamente nada. Yo ni tenía idea de judaísmo. Seguramente estaba en el aire, pero yo en la casa de mi abuelo y en la casa de mis tíos nunca escuché hablar al yiddish. 50 años más tarde me enteré que una de mis tías había sido maestra de yiddish y que Stalin, por Biroboyan, ese país que se inventó en la Unión Soviética, Ese una gobierno especie de autónomo del cual Israel, tenemos un episodio sí, de PLF al respecto, así que después lo vamos a poner para quien quiera escuchar de ese proyecto de autonomía sí, un nacional que proyecto Stalin pensó que darle. fracasó. Sí, sí, sí. Sí. Stalin era en la Unión Soviética un sionista, porque proponía lo mismo que los judíos, para los judíos, lo que el sionismo proponía en el mundo, con una diferencia. Hay bien una historia con Israel, con la tierra de Israel, y ninguna vinculación con Bilobuyan, que además estaba rodeado de gente que lo detestaba a los judíos porque estaban ocupando un territorio que no era de ellos. La historia se repite. Bueno, decía Anatole France que la historia no se repite, que lo que se repiten son los historiadores. Bueno, volvamos. Entonces, viví un tiempo en esa ciudad industrial que se llama Magnitogorsk, que hoy posiblemente es una de las ciudades más contaminadas del mundo. Ahí estuve un año y de allí, ¿por qué? Porque mi madre consiguió trabajar en Magnitogorsk porque de ahí te daban una visa para vivir en Moscú. Entonces pasamos el tiempo luego con mi madre, un tiempo, no siempre estaba con ella, en una casa colectiva en Moscú que quedaba frente al Kremlin. Y si tengo una visión continua en mis ojos, en la larga fila de ciudadanos soviéticos de todos los países que conformaban la Unión Soviética, haciendo una larga cola para entrar a visitar la tumba de Lenin. Pues bien, nada de judaísmo en la Unión Soviética. No voy a contar largas historias, me voy directamente. Después de 7 años de rechazo, la Unión Soviética nos autorizó a viajar a la Argentina. Llegué a la Argentina, bueno, después de haber estado a costa del gobierno de Hitler en Berlín 3 meses, fascinado por lo que había visto, fascinado, presas para otra oportunidad, porque se produjo una epidemia de tracoma, una enfermedad de la vista que dejaba ciega a la gente, y no nos dejaron continuar, pero el gobierno alemán nos mantuvo
los 2 o 3 meses que estuvimos ahí hasta que mermó la epidemia. Como no estábamos enfermos, nos permitían estar libres por Pasear, tuviste 3 meses Berlín, paseando, ¿no? Y quizás ese contraste, paseando ¿no? y viendo. Eso fue en agosto de 1933, Wow. cuando Hitler ya había tomado el poder, y veía caminar con una envidia y una admiración a los chicos jóvenes, bien vestidos, cantando con A las sus juventudes banderas. nazis, ¿no? A las juventudes nazis. Exactamente, Pero como si no sabías que exactamente. era, vos no sabías que era judío, digamos, lo judío no era parte de tu vida, quizás no te Sí, generaba nada eso, pero, ¿no? pero no, lo que ocurre es que el comunismo, los desfiles que yo veía en la Plaza Roja, eran tristes. Mm. El comunismo soviético fue triste. En cambio, el nazismo estaba lleno de energía, de ímpetus. Los que vieron la película Cabaret, esos chicos marchando y gritando el futuro, y cantando el futuro es nuestro, eso lo vi yo. Wow. Y eso me marcó mucho hasta que entendí lo que era Sí, el pero en ese nazismo. momento, como un joven que tenía 7, 8 años, te generaba No, admiración. no, yo tenía 8 años, 8 años. menos de 8 años. 8 Oh, años. sí, no, sí. Y a los 8 años llegué a la Argentina y descubrí que era judío porque mi padre y mis tíos, mi padre vivía con mis tíos que habían llegado antes a la Argentina y se dedicaban, como todos los argentinos, todos los extranjeros que llegaban a la Argentina y eran judíos, a una profesión que se basaba en la palabra. Eran cuenteniques. ¿Qué significa cuenteniques? Gente que marchaba por los barrios con todas sus mercaderías sobre los hombros, tenía el activo y el pasivo sobre los hombros porque lo debían, y vendían esa mercadería para pagar $1, me acuerdo, por semana. Eso, y todo basado en la palabra. Y ese era el trabajo de mi padre, que luego con la guerra fue creciendo hasta transformarse en clase media baja. Bueno, yo lo nosotros llegamos en barco a Buenos Aires. Y en el camino, mi madre no tuvo mejor idea que comprarme un trajecito marinero, porque quería impresionarlo a mi papá, que nunca me había conocido. Yo tenía 2 o 3 meses cuando él llegó, cuando él se fue a la Argentina. Era un barrio obrero, la Paternal, frente a una fábrica, Pirelli, en una calle multinacional, trinacional. Había italianos, fascistas y antifascistas, españoles republicanos y monárquicos, judíos, sefardíes algunos y askenazí. Los italianos, los españoles estaban enfrentados por sus características y su ideología, pero en una cosa estaban todos de acuerdo: detestaban a los judíos. Fue la primera vez en mi vida que, saliendo con ese trajecito marinero a la calle y caminando, escuché la casa donde vivíamos era un Babel. Yo hablaba ruso y ucraniano. Mi mamá hablaba ruso, ucraniano e yiddish. No mucho, pero hablaba yiddish. Mi papá hablaba ucraniano y un mal yiddish. Y mis tíos más o menos lo mismo. Mis primas hablaban castellano e yiddish. Yo no tenía comunicación solo con mi mamá y con mi papá. Y el resto era el extranjero. Salía a la calle y de pronto vi que había algo hostil
contra mí. Los chicos del barrio, todos juntos, me gritaban algo. Más o menos entendí. Entonces, bueno, cuando ocurrió por segunda vez y sentí que me estaban hostigando, se lo conté a mi madre. Y le dije, me dijo, ¿por qué es lo que decís? Vino mi prima y le expliqué, no tenía contacto todavía, pero le expliqué más o menos en el castellano que yo, lo que me gritaban, y lo que me gritaban era judío asesino de Cristo. Yo ni sabía lo que era judío y menos quién era Cristo, y menos la palabra asesino. Entonces, en ese momento, entré en la confusión, porque mi mamá me explicó que además de ucraniano, además de vivir en la Unión Soviética, yo provenía de un pueblo chiquito que estaba en el cercano Oriente, pero que había influido en la humanidad, incluso aportando a este Jesús a quien nosotros aparentemente asesinamos. El asunto me perturbó mucho. De pronto, todo el mundo sólido que yo tenía, yo era staliniano a muerte, sabía de memoria 10 o 15 poemas dedicados a Stalin, canciones dedicadas a Stalin, y de pronto aparece algo que hace temblar los cimientos de mi estructura mental. ¿Qué es eso? Entonces, el azar siempre juega generosamente. Bueno, no siempre, pero conmigo jugó generosamente. Mis primas estudiaban a la mañana, eran un poco mayores que yo, en la escuela argentina, y a la tarde iban a un Heder, a una escuela en la calle Nicasio Oroño, una escuela judía, estudiaban Yiddish. Y yo dije, yo también quiero ir. Primero, llegamos en el mes de noviembre. En marzo comenzaban las clases. ¿Dónde aprendía yo castellano? En la calle, en la radio. Escuchaba radio continuamente, pero escuchaba radio de radioteatro gauchesco. Conocía más palabras falsas de los falsos gauchos de radioteatro y las usaba, bueno, las usaba habitualmente, y luego cuando lo hablé en la escuela era un bicho raro, porque hablaba, decía hijo uno, canejo, de esas cosas que ya no existen más, pero que era el lenguaje de radioteatro inventado supuestamente para los gauchos falsos que se inventaban en novelones interminables. Pero me pasó algo curioso. La escuela judía, ahí empieza. ¿Qué era la escuela judía? Eran 5 filas de 4 o 3 o 5 bancos cada uno. La primera era el primer año, la segunda era el segundo año, tercero, el cuarto, quinto. Todos juntos. Bueno, todos juntos. Y un maestro que pertenecía todavía al shtetl, al pequeño pueblito de Ucrania o de Polonia o de Lituania. Y claro, era un maestro posiblemente inadecuado para los chicos que vivían otra realidad que era la Argentina. Pero aprendí rápidamente el yiddish. Es curioso, tal vez porque el sonido del alemán o algo me había quedado y me enamoré de ese idioma. Me enamoré, me gustó mucho, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que apenas aprendí a hablar castellano, imagínate, entré a la escuela
yo tenía 8 años y entré al primer año inferior que había en esa época con chicos de 6 años. Yo era alto y era el más analfabeto de todos. No sabía nada, no entendía. En marzo, hacía 3 meses que estaba, pero rápidamente también aprendí el castellano. O sea que tu Babel se multiplicó, del ucraniano, del ruso, un par de meses después, el yiddish y el español. Exactamente, pero se borró en un momento muy extraño que todavía tendría que dedicar $1.000.000 a mi psicoanalista para averiguar por qué de pronto desapareció de mi vida el ruso y el ucraniano y nunca lo pude recuperar. Nunca. Fue reemplazado por el yiddish, el hebreo, luego, bueno, el castellano, luego francés, bueno, los idiomas que uno ya olvida en este momento. Pero con el yiddish tuve una especie de pasión. Empecé, en primer lugar, en mi casa se recibía, en nuestra casa, se recibía un Yiddische Zeitung, que es el diario israelita. Y los domingos, mis tíos y mis padres, que no eran grandes intelectuales, pero leían el diario y yo escuchaba y me gustaba mucho. Y todavía recuerdo, y esta es una anécdota que me hace reír ahora, en un momento determinado decían algo, querían leer algo, y a los chicos nos decían, váyanse ustedes, porque esto es política, no es política, y que no era política. De la guerra. Eran cuentos, no, Bashevis Singer. Ok. Bashevis Singer ¿Qué? Como en tenía folletos, relatos eróticos. El relato, y entonces nos sacaban para que no escucháramos eso. No, yo no llegué a leer los cuentos eróticos. Esa me la perdí. Yo leí, no sé, El Esclavo, No, la Casa había Muscat. mucho, sí, pero había mucho erotismo en todos los libros de él. En todo había cosas, erotismo, ojo, año 1935, 36, todo estaba, no en 2021, donde lo explícito es tan aburrido, ¿verdad? No, había situaciones eróticas. Yo me acuerdo que mi tía cada vez era muy cerrada, era muy del Stetl, decía, fe, ¿cómo leen ustedes esta porquería? ¿No? Va a ser visible porquería. Bueno, pero enseguida me entré en el mundo y el castellano. El castellano, enseguida empecé a leer novelas. A los 10 años yo ya leía, me acuerdo el primer libro que leí en castellano fue El hombre que ríe, de Víctor Hugo. El hombre que ríe es la historia de un niño secuestrado por gente de circo que le deformó el rostro y le dejó siempre una presión de risa. ¿Qué pasó? En esa época, lástima que ahora no hay, había una revista que se llamaba Leoplan. En esa revista se daban sintetizadas novelas. Por ejemplo, la novela de Víctor Hugo, El hombre que ríe, que yo intenté leer luego a los 18 años, era un plomazo total. A los 9 años me fascinaba porque era una historia de un chico La versión sintetizada, la versión corta, digamos. Y no solamente esa, leí nada, Thornton Wilder, me acuerdo, muchos autores. Y luego, claro, descubrí las cosas para chicos, Julio Verne, todo lo que formaba parte de la adolescencia, los sueños, y la pasión por la lectura creció siempre en mí. Entré en ese mundo de la lectura, tal vez porque
me sustraía de la realidad, del mundo de la realidad en esa época, porque yo era diferente. Y ser diferente es muy difícil. Sos motivo de burla, no te entienden, sos muy solitario. Yo había perdido un mundo, el mundo ideal, donde estaba el hombre nuevo, donde todo lo que era la burguesía era la perversión y el comunismo era el futuro. Bueno, un futuro que fue un sueño y luego se transformó en una pesadilla. Yo viví como niño la etapa del sueño y luego, cuando supe lo que había ocurrido con mi familia, con los tíos que fueron tan luchadores Sí. y tan... Sí, la entrega, puedo contar muchas anécdotas sobre eso. En todo caso, en la Argentina terminé yendo al seminario de maestros hebreos, terminé, bueno, ciencias económicas, y entré en una adolescencia muy apasionada, creyendo que el mundo estaba ya para mí, el futuro, ¿dónde? En Israel. Entré en el... Ahora ya antes de llegar a tu etapa de Israel y demás, de alguna forma transformaste el idealismo del hombre nuevo por también un hombre nuevo que es el nuevo Sabra, ¿no? Exacto, El nuevo judío, digamos, exacto, sí, simplemente ese sí, idealista, ese joven Abraya idealista, simplemente cambió de idealismo, pero siguió siendo idealista, ¿no? Donde sí, se reemplazó la Unión Soviética y la industrialización y los proyectos quinquenales de Stalin por el kibutz y el nuevo Sabra, el nuevo exacto. judío. Pero, antes de llegar a eso, contanos un poco. Es apasionante escucharte, Braya, porque es como un libro abierto con una gran elocuencia de nuestra historia, ¿no? De la historia que en mi generación, yo nací en el 89, para que te des una idea. Y para mí lo que pasó en los 20, lo que pasó en los 30, son libros de historia. Lo conozco por libro de historia, por una película. Vos lo viviste. ¿Y cómo fue vivir en la Argentina los años de la guerra? ¿Qué se escuchaba en tu casa, en la paternal, en la comunidad judía? No, no, yo te voy a decir, yo era un apasionado. Yo tenía en el cuartito donde vivía, que era al mismo tiempo el comedor de mi casa, el mapa, y todos los días, yo a los 13 años empecé a leer diarios todos los días. La guerra fue para mí la pasión y iba marcando todos los días los avances y los retrocesos. Esa Alemania que vi, bueno, que idealicé frente al comunismo, ese mundo deslumbrante para alguien que venía de la pobreza, de pronto se transformó y lo entendí en un asesino, porque eso que vi cuando llegué a Buenos Aires, con paredes que decían cosas que yo no entendía, y cuando las entendí, no, me dolieron. Haga patria, mate a un judío. Eso estaba en las calles de Buenos Aires, año 1933, 34, 35. Yo seguí la guerra con mucha pasión. Y mi mundo estaba muy relacionado con la radio, no había televisión, con las noticias, con lo que salía en los periódicos, con el miedo. ¿Y qué escuchabas de la comunidad en relación a no solo la guerra en general como fenómeno Segunda Guerra Mundial, sino con lo que luego se va a llamar la Shoah? ¿Estaban enterados? ¿Poco? Nada, ¿Nada? nada. Más aún, te voy a contar algo. Yo en el año 1950, estamos dando un salto, fui a Israel a estudiar en la Universidad de Jerusalén y con la idea de
tal vez de quedarme. Quería vivir. Yo había estado en la Shomer Zair, no fui al kibutz, porque yo había trabajado en la Embajada de Israel. Cuando se abrió en Buenos Aires la Embajada de Israel, empecé a trabajar en la Embajada de Israel y me hice muy amigo del primer embajador, que era una persona, era un viejito de 44 años que se llamaba Jacob Sur. Y fue, como decían, uno de los primeros embajadores de Israel después de 2000 años de no tener embajador. Y aprendí mucho al lado de ellos, me hice muy amigo de sus hijos y fui a Israel con la idea de estudiar y de ver. Posiblemente fue el año más apasionante de mi vida, aunque tuve muchos otros, pero en ese sentido de la entrega. Fue un año en que me liberé de todo, en que aprendí a vivir solo, a ganarme la vida, a hacerme de amigos absolutamente distintos. Y voy a lo que vos preguntaste, y a descubrir de pronto en un kibutz, donde por casualidad caí, que me tocó estar con una muchacha conversando, y de pronto levantó la manga, se destapió y vi un número. No tenía idea. Y le pregunté, ¿esto qué es? Y bueno, fue una noche muy dura para mí, porque de llantos y de encuentro con alguien que después nunca más vi, pero que me abrió las puertas de un mundo que no conocíamos, no sabíamos o no queríamos saber, porque además no hablaban. La gente que había estado en los campos de concentración no contaba nada. Y esta muchacha sí contó, yo me quedé horrorizado, pero no sabíamos nada. Yo quiero decirle a los que nos están viendo o escuchando, es que hoy justo nos toca grabar, ¿no? Los episodios de Pieles son grabados, y hoy es 27 de enero del... casi, ¿no? Hoy es 26 de enero, mañana 27 de enero va a ser el Día Internacional, ¿no es cierto?, de recordación del Holocausto, y es movilizante, ¿no? Algo que tenemos como comunidad judía, pero como mundo, tan arraigado la atrocidad de la Shoah, y tantas películas y tantos libros y tantas cosas, que un joven judío que militó en Hashomer Hatzair, que estaba en la Michlala hebrea en Buenos Aires, que sabía Yiddish, recién se entera de eso cuando va a Israel en el 50. Año Quiero utilizar tu 50, propia historia. 51. Quiero utilizar tu propia historia de vida, Braya, como algo que hoy tomamos por sentado, que es algo que todo el mundo sabía y que se conocía la atrocidad, para un joven que no es que estabas en la Argentina, eras un niño de la comunidad, eras amigo del embajador y todo, pero aún así era un tema que no se hablaba. Es muy fuerte escucharlo. Fue muy fuerte, pero después de la guerra salieron pequeños comentarios de que en el campo de concentración, cómo estaban los judíos, notas. Muchos pensaban de que era exagerado, hasta que incluso los judíos que habían estado en la guerra, por ejemplo, yo fui muy amigo de varios escritores en Yiddish, especialmente uno, Shmerke Kaczerginsky. Tú no sabes quién es Shmerke Kaczerginsky. Kaczerginsky es el autor, un poeta, luchador, estuvo en Vilna. Eran los judíos lituanos que lucharon en Vilna contra los nazis, eran partisanos, fueron partisanos. Después de la guerra vino a la Argentina. Con él hablé mucho. Y el destino fue tan cruel, porque este hombre que estuvo
en los peligros más graves que te puedes imaginar. Fue tomado prisionero, fue torturado, se escapó, luchó. Yo estuve en Vilna hace unos años y fue una experiencia extraordinaria. Y este hombre tomó un avión y se mató en Mendoza, después de todo lo que vivió. Bueno, él contaba, pero contaba cosas heroicas, cómo luchaban contra los nazis, cómo les hacían la vida imposible y cómo mataban los nazis miles de judíos. Ahí están todavía los pozos donde los enterraban vivos o semivivos o los mataban. La Shoah empezó a extenderse y a comprender, y el horror de todo eso 10 años después Sí, de terminar. dicen que, de vuelta, conectado con lo argentino, el secuestro de Eichmann en la Argentina y el juicio en Jerusalén de él también fue uno de los grandes disparadores de vuelta, de volver a rememorar y a pasar por todo eso y a pasar del silencio a contar un poco más, bueno, ¿no? Y después todo lo que vino después. Entonces, Abraya, ya llegamos al año 51, estás en Israel. Contanos un poco cómo sigue tu vida en la década del 50. Bueno, en la década del 50 mi vida cambió rotundamente, absolutamente, porque yo cuando estuve en Israel inventé algo que todavía continúa. Dicen, yo nunca volví ahí. Inventé en la Argentina, yo hacía muchas cosas, entre ellas era en la época de Perón, donde no funcionaban las radios en idioma extranjero, no había audiciones, tenía que ser en castellano. Un amigo mío inventó que desde Colonia una radio judía, que tenía una audición todos los días. Me pidió que lo asesorara. Yo era aparentemente un chico culto, aparentemente. Tenía toda la petulancia de los ignorantes, pero otros eran más ignorantes que yo, entonces eso me salvaba. Y fui el asesor cultural de esa radio. Cuando llegué a Israel, me di cuenta que la radio israelí no llegaba afuera. Entonces, ¿qué hacíamos en Montevideo? Se grababa, en esa época eran hilitos, ahora son cintas, grabábamos las audiciones en Buenos Aires, las mandábamos a Montevideo y de ahí se transmitían. Y lo planteé en una institución en Israel y dije, ¿por qué no hacemos eso? Hay radios en Montevideo, en Chile, en toda Sudamérica, donde hay una comunidad judía, hay una radio judía. Hagámoslo. Bueno, me dijeron, organizalo. Y lo organicé y fue apasionante para mí, porque, bueno, hice reportes. No pude conseguir a Ben Gurion, pero la gente, algunos O sea que generales, grababas sí. diferentes, como podcast, como lo que estamos haciendo ahora, pero grababas a diferentes personalidades de Israel y se retransmitían en las radios. O acontecimientos. O acontecimientos y luego, tiempo después, se retransmitían en las radios judías de las comunidades en Latinoamérica. Exactamente, fue una idea muy buena. Y además la inauguré con la primera macabeada que se hizo en Israel. Wow. Y eso eso me sirvió porque... Fue un acontecimiento. Un acontecimiento. Sí, y luego siguió eso. Pero ¿qué ocurrió? Que al año de estar en Israel, yo estudiaba en la Universidad de Jerusalén y me ganaba la vida con esto, y me ganaba muy bien la vida, porque ahí aprendí lo que es ser de verdad independiente, y además, bueno, era bastante popular con la gente de la universidad y amigo mío, porque mi madre era la época del SENA, época del racionamiento total.
A la mañana se comía fruta y yogures. Sí, el Y laban que comíamos. Sí. exactamente. Pero se pasaba hambre, y cuando uno tiene hambre, el hambre es excluyente. No pensás en otra cosa que en comer. ¿Qué voy a comer? Eso lo viví en Ucrania en el año 32, cuando Stalin organizó la hambruna ucraniana, y era terrible, porque eso yo siempre lo cuento, porque me marcó. O comías papas con suerte, o comías cáscara de papas. Y era duro, era duro. Y en Israel había racionamiento, no a ese nivel, pero viviendo de la próspera Argentina, imagínate, carne, ¿quién comía carne en Israel? Bueno, yo comía carne porque mi mamá me tuvo compasión, mis padres me mandaban paquetes enteros de cosas de frigorífico, de carne pasada. Y claro, yo invitaba a mis amigos, era muy, Eras el jeque ahí, eras el sheikh. claro, era el jeque del barrio. Pero Israel fue para mí mágico. ¿Por qué? En ¿Y primer fuiste con buen lugar, hebreo de acá de la escuela hebrea? Del seminario hebreo, ¿saliste con buen hebreo? mi maestro, yo fui moré de Yiddish y de hebreo Oh, en una escuela de Parque Patricios, en la calle 24 de noviembre. Éramos La dos, comunidad Jerusalén. claro, éramos dos maestros. Él tenía 70 años y yo 18, 19. Éramos estilos un poco distintos. Sí. Entonces, sí, claro, van surgiendo recuerdos de una vida que por suerte, nunca perdí la curiosidad, que es, que es el motor de la vida. Pensar en el otro o las cosas que suceden alrededor, o qué sucede con tu mundo, que no es solamente el tuyo, lo compartís, y cada cosa que ocurre a tu lado es tan importante como tu propia vida. Eso es hermoso. Y por suerte todavía lo mantengo. Me invento ahora todos los días. Perdí a mi compañera de 70 años de estar juntos. ¿Hace No, cuánto no fue sé eso? si vos sos... Ella, ella se especializaba, entre otras cosas, en canciones sefardíes. Oh, Dina Roth, claro, sí. mi mujer. ¿Hace cuánto falleció Tina? 2 años. ¿Y Hace dónde 2 la años. conociste? Cuando volví de Israel, Ok. ya que quería saber la vida, me llamaron de la Hebraica para dar una charla, porque antes no era como ahora. Cuando uno iba a Israel y se le hacía una despedida, Sí, sí, iba en sí. Y cuando barco. volvías eras el sheliach, Sí. eres el embajador de qué es lo que pasa en Maravilla. Israel. Sí, entonces me invitaron a hablar, había lo que se llama revista oral, y yo hablé, conté otro mundo, no venía a hacer publicidad, venía a contar lo que era la vida, lo que fue esa época de inmigración masiva, de pobreza total, de idealismo, de solidaridad. Miro de Israel ahora, maravillosa técnicamente, maravillosa como avanzada del nuevo mundo informático, de inteligencia artificial que se viene y que nos va a cambiar a todos. Y veo la política de Israel y tengo ganas de llorar, tengo ganas de llorar. Esto no lo quería yo, esto no, esto no. Y estoy como aquel, ya que tengo asociación EDEA,
Nunca me voy a olvidar el primer tomo del En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, por el camino de Swann. Un hombre que vivió enloquecido por los celos por una mujer que era una cocotte. Y al final del libro dice: pensar que durante 20 años sufrí por alguien que ahora no me interesa. ¿Ya te dejó de interesar, Israel? No, me duele. Me duele. Este Israel me duele. Todavía me queda, del año 50 y 51, una pareja de amigos, Shoshana y Ariel Shoval. Los conocí cuando llegué a Israel, luego el azar generoso lo llevó como agregado cultural a la embajada en Buenos Aires, donde uno de mis amigos se llamaba Isaac Nabón, no sé si te suena. Famoso, futuro presidente. Fue presidente, sí, era muy amigo. Y comíamos bifes en mi casa, le gustaba como yo lo preparaba. Bueno, Ariel Shoval y Shoshana estuvieron acá, y a veces pasaban 5 años sin vernos, de pronto íbamos con Dina a Israel, les avisábamos, y continuábamos un diálogo que parecía del día de ayer. Claro. Nunca dejamos de tener contacto, nunca. Éramos muchos, estaba la hija de Church, Dalia, su marido, Dobrat, Aaron Dobrat. Bueno, éramos 8, 10, no queda nadie, menos ellos dos. Abraya, es interesante, ¿no? Escuchar en estos idealismos de la juventud y cómo el idealismo stalinista se te borró cuando descubriste lo que era, ese idealismo de las filas jóvenes hitlerianas que se te borró al descubrir, y este sionismo, ¿no? de Yomer Hatzair, de cuando fuiste a Israel, que quizás también se te borró, viendo lo que Israel, en tu mirada, en tu perspectiva, a nivel político, ¿no? Si bien seguís admirando, como creo que muchos otros, ese adelanto tecnológico, ¿no? que Stalin prometió, no, y la creatividad, pero cómo se generó en Israel con este Sabra, como este nuevo judío. Pero quisiera llevarte en unos minutos, ¿no? Nos quedan unos 15, 20 minutos de la charla. Me quedaría mucho tiempo charlando contigo y ojalá que podamos volver a encontrarnos, Abraya, pero para resumirlo, siempre, ¿no? contá conmigo. Porque siempre podés contar conmigo. ¿Cómo siguió tu vida conectado con lo judío, tu vida comunitaria, tu accionar como periodista? ¿Cómo siguieron esos años, ¿no? Nos quedamos a comienzo de la década del 60. Fueron años muy apasionados, porque, bueno, terminé mi carrera, ciencias económicas, empecé a trabajar y me especialicé, el azar también, en editoriales y en cines. Cine. Intervine como asesor en muchísimas películas argentinas, pero editoriales, para vos es una leyenda, pero para mí fue mi amigo Jacobo Timerman, que me llevaba 3 años, cuando lo conocí cuando yo tenía 14 y él 17, en el Yomer Hatzair, y ni me saludaba porque yo pertenecía a una categoría inferior, Bnei Midbar, digamos, los hijos del desierto, y él ya era boguer, adulto, por tener 17. Pero el azar nos llevó a un sitio cultural único e irrepetible de Buenos Aires, el Bar Comercial, Corrientes al 2100, donde se reunía la intelectualidad judía de los jóvenes promesas. Había 2 bares de judíos. Uno en Corrientes y Pueyrredón, que se llamaba el Bar León,
donde la gente se pasaba todo el día jugando a las damas y al ajedrez. Y el otro, el bar comercial, al 2100, Corrientes y Buriburu, por ahí, donde se reunían los intelectuales para cambiar el mundo. Bueno, los del ajedrez deben seguir jugando, porque eso no cambió mucho. Y los que quisieron cambiar al mundo, el mundo nos cambió bastante, pero no lo suficiente como para renunciar a lo que fuimos, no lo suficiente. Todavía seguimos equivocándonos, que es una muy buena manera de vivir y de aprender. Entonces, yo nunca fui un hombre de partido, nunca. Nunca acepté disciplina de partido, y por suerte lo creo que es un mérito. Yo tenía simpatías y críticas. Por ejemplo, hay un periódico del cual fui fundador, el único superviviente hoy, Nuevación, no sé si sabes qué, es el periódico. Sí, pero sigue estando Nueva Ciudad. Sí, por eso, 70 y tantos años. Bueno, ¿Vos lo iniciaste, Bryan? Yo fui, ¿cómo? ¿Vos lo iniciaste? Yo fui uno, no, yo fui el analfabeto. Ok, pero vos estabas en esa primera camada, en ese primer grupo editorial. Ahí escribí mis primeros artículos, y como era bastante analfabeto, me dedicaba a hacerme cargo de la parte de cultura. Entonces, escribía, no sé, hoy no sé lo que escribía. Posiblemente hoy me reiría de lo que había escrito o no, no lo sé. Porque, pero en todo caso, fue una pasión. Y luego la realidad fue, bueno, Jacobo Timerman, del cual te estaba hablando, era un periodista muy original, muy talentoso, un empresario periodístico, cosa que no abunda. Abundan periodistas, empresarios periodistas en el mundo hay pocos. El ciudadano Kane fue uno de ellos. Te estoy hablando de Orson Welles, de la película, y de él, de Hearst. Entonces, él fundó una de las revistas más interesantes que se hizo en la Argentina, que se llamaba Primera Plana. Y sí, bueno, empecé ahí, después confirmado, y después ya me metí asociándome como profesional en el diario La Opinión, que fue una revolución en el periodismo argentino. A raíz de la pertenencia del diario La Opinión, en el año 76 mi familia y yo tuvimos que irnos a España, donde viví 37 años. Entre paréntesis, no sé si conoces a mis hijos, que son, mi hija es una actriz muy famosa, se llama Cecilia Roth, bueno, es muy conocida en España. Por supuesto, todos conocemos a Cecilia Roth. Conoces. Bueno, y Ariel Roth es un músico también, el de rock muy famoso también en España y en Argentina. Así que, o sea que criaste a tus hijos también en el mundo de la música, de la literatura, del arte, de la cultura. No los crié. Más aún, yo tengo una anécdota de Ariel, que cuando llegamos a España, él tenía 16 años, empezó a ir a la escuela española, y dijo, no, esto no es para mí, a mí me importa una sola cosa. ¿Qué te importa? Yo quiero ser lo que me gusta hacer, músico. Y dice, no quiero estudiar música. Es como esa famosa canción, quiero tocar la guitarra todo el día. Esa famosa canción. Y que la gente se enamore de mi voz. ¿Y sabes lo que le dije? Hacelo bajo tu responsabilidad. Pero te quiero decir algo.
Si eso te va mal, no tiene la menor importancia, porque puede ser el origen de otra cosa. Es una experiencia. Le fue bien, por suerte. Y Cecilia ni hablar. Cecilia dijo, yo soy actriz, y bueno, y se lanzó a eso, y me pareció bien. Le dije, tienes que correr tus riesgos. ¿Y qué te Si llevó a esa es tu volver a la pasión, Argentina después de 37 años? ¿qué me Ya llevó? afincado en España, con una profesión, con tu familia, con ¿Sabes qué? éxito. Es exactamente la pregunta que yo me hago y no tengo la respuesta. Fue así, Cecilia estaba sola acá, se había separado de su pareja, tenía un niño. Nosotros veníamos a Buenos Aires, estamos 2, 3 meses, y siempre acá había muchos amigos. Ahora no queda nadie. El tiempo fue muy cruel. Y nada, decían, bueno, volvamos, es lo nuestro, porque siempre uno es un extranjero. Yo fui extranjero desde que nací. Fui extranjero en Magnitogorsk, en Moscú, en Teofípol, incluso en los lugares donde nací. Pero lo único que viví siempre es que lo transformé siempre lo transitorio en permanente. Si estoy en este lugar, es para siempre, aunque dentro de 2 meses me tenga que ir. Eso te permite absorber el ámbito donde estás, vivir eso. Y lo hice, y no estoy arrepentido. Queríamos hablar algo de judaísmo, pues es un tema que a mí me interesa mucho. Y yo, bueno, a lo mejor ya estás cansado de escuchar No, hablar de no, tanto. yo te sigo, yo podría estar horas, Abraya. Podría estar horas. Yo Creo que no, es apasionante escuchar a alguien que su vida es la historia, que la historia es su vida, que la cultura es su vida, que el transmitirlo. Así que yo te sigo escuchando y tengo un par de preguntas, ¿no? Más para empezar a cerrar, pero te escucho, te bueno, escucho. no, haz las preguntas, por favor, haz las preguntas, todas Si las vos que quieras. tendrías que definir, vos redescubriste el judaísmo llegando a la Argentina. Sí, ¿Qué fue lo que pudiste transmitirles de lo judío como esencia a tus hijos? muy poco, muy poco. Solamente el ámbito. Nuestra casa era una casa judía laica. Yo soy un judío laico, no tengo agnóstico totalmente, estoy cerca de Uriel Acosta, Más Uriel que da Duriel Costa, Romano. y también de no, pues me cae muy bien, me cae muy bien. Y bueno, de Spinoza, soy un judío racional, absolutamente agnóstico, que vive estos momentos asombrado de que no nos damos cuenta que estamos en el centro de una revolución que nos va a cambiar la vida totalmente. Vamos a ser dentro de 10 años distintos, todos somos muy distintos dentro de 10 años. Sí, pero... Hasta los 120, Braya, vamos que bueno, sí, venís bien. tienes razón. Ya hice un descuento. Ya Ah, desconté mucho. Braya, si pudieses decir qué libro en yiddish o en hebreo, o qué libro sobre lo judío, ya sea de la historia, de la filosofía, de la literatura, te tocó y que recomendarías a un joven judío, o a un joven, ¿no? O a un adulto. En Yiddish, mira, yo te digo los libritos que me tocaron a mí cuando empecé a leer literatura en Yiddish. Yo leí a todos los clásicos, Pérez, nombré a uno de los que más admiro, Isaac León Pérez, Sholem Aleichem. Mira, si uno lee, por ejemplo,
dos cuentitos, nada más vas a descubrir la esencia del judaísmo. Uno se llama, vos claro, el romano no sabe yiddish, no tiene esa perversión. Hay un cuento que se llama, es difícil de traducir, pero yo te diría, o tal vez mucho más arriba. Eso sería el título. ¿De quién? De Pérez. De Pérez, ok. Sí. ¿Qué es este? Vos sabés que en el judaísmo hubo un gran enfrentamiento. Los Hasidim, el hasidismo, y los mitnagdim, los opositores, los racionalistas. Entonces, pero Pérez era de izquierda total, sin embargo, le tenía mucha simpatía a los Hasidim. Y este cuento es así. Todo el mundo hasídico decía que el Rebbe va a la madrugada al bosque a hablar con Dios. Todas las mañanas. Entonces, un mitnaget, es decir, un racionalista, un iluminista, dice, no, decide seguirlo. Entonces lo sigue al rabino, ve cómo se saca a la madrugada la ropa del rabino y se pone una ropa de campesino. Lo sigue, para hacerlo breve, va hasta el bosque. En el bosque hay un leñador, entra y ve que el leñador está en cama enfermo. El Rebbe saca el hacha, o sea, le corta la leña que necesita, se la deja, vuelve y se pone la ropa de rabino. Y entonces cuando alguien dice, ustedes saben que el rabino toda la mañana va a hablar al bosque con Dios, este dice, con Dios, no va al cielo a hablar con Dios, no, va mucho más arriba. Hermoso. Este es uno de los dos cuentos. ¿Y el otro que dijiste? Hay dos cuentos para entender El los otro judíos. es un cuento ético de Sholem Aleichem. Me vino ese, pero te puedo contar. Se llama Dos Mesas, el cortapluma. Una casa donde hay un chico que son muy pobres y tienen un huésped, un yeke. Un yeke es un judío alemán. Que les paga algo. El yeke, el chico está fascinado porque por primera vez ve un cortaplumas con muchos cuchillitos adentro. No sé si lo ha visto alguna vez esos pequeños, no sé cómo se dice la palabra. Sí, ya sé, sí, las navajas suizas que va sacando Sí. diferentes cosas. Es el famoso. Ahí está, sí. Está fascinado el chico con eso, hasta que un día se tienta y se lo guarda. Hay un escándalo en la casa, el alemán dice, ¿dónde está mi esta? El chico, no sé. Llega a la escuela y esa es una trampita de Sholem Aleichem, entra al aula y los chicos están gritando, ladrón, ladrón, ladrón. Se pone desesperado. No, resulta que alguien le sacó un cuaderno, a otro no era con ellos. Y empieza a entrar en una obsesión, y empieza a tener fiebre. Y la fiebre empieza a hablar de 2 meses del cuchillito, el cuchillito. Y el padre, que nunca hablaba, que siempre está, él descubre que el padre tiene una mirada tierna, que la madre lo cuida. Dejate va a tener fiebre, no hables del cuchillito, no hables. Y
y nada, y se levanta y deja el cuchillito en la habitación y se va y dice nunca más. Y te voy a dar un tercero. Este sí que me gusta mucho, de Bashevis Singer. Se llama La llave. Una viuda que ya tiene ahí acumulada los sobres con los cheques que le dejó su marido, que vienen cada día y que ella ni abre ya porque ni necesita plata, pero está en un lugar, quiere mudarse, puertorriqueños, italianos, negros, odia a esa gente, los odia, no puede vivir, por eso está encerrada todavía en su casa. Un día sale, va a hacer una compra y cuando llego a la casa no tiene la llave. ¿Qué hace? Se pone ahí a llorar, está sola. Se acerca un negro, señora, ¿qué es lo que le pasa? Dice esto, lo otro. Se juntan los vecinos, dicen, no se preocupe, vamos a llamar a un cerrajero, se la va a hacer sanar. Usted esté tranquila, la cuidan, le abren la puerta y puede entrar a su casa. Descubre un mundo. Ese es Bashevis Singer. Eso es humanismo. Abraya, la verdad que quiero agradecerte personal. Todos No, los que me conocen saben que hago PLF no para el otro, no para el que nos está viendo y escuchando, sino como excusa para aprender de otros, para escuchar sus historias. Y la verdad que es un mérito tenerte aquí, Abraya, con tus no, por cerca de favor. 97 años, con tu lucidez, con tu prosa, con tu humildad, con tu cultura, con tus vivencias, y poder seguir siendo este idealista, ¿no? Ir cambiando de idealismo, pero nunca perder el idealismo. Así que, Jamás. Abraya, solamente agradecerte, Admea Bestream, hasta los Muchas 120. gracias. Y bueno, nada, que la vida nos vuelva a juntar, que sigas escribiendo, que sigas Estoy a tu pensando, disposición. que sigas No para, emocionándonos. Creo que no soy el único que se emocionó con alguna de las historias y también con este cuentacuentos, ¿no? Como sos también, ¿no? No solamente un lector, hay gente que es muy buena lectora, pero que no transmite pasión y que no sabe contar historias, y la verdad es que escuchar estas 3 historias al final, que creo que son 3 historias medulares, no solamente de la literatura, sino del ser judío, y por lo menos de una versión, ¿no? De una forma del ser judío. Así que gracias a Braya, y nos vemos todos en un próximo episodio. Sí, gracias a ti, y cuando quieras conversar sin transmisión internacional, estoy a tu disposición. Gracias.